¿Cómo redactamos un texto correctamente? Lo que viene a continuación no es necesario aplicarlo al texto argumentativo o al texto expositivo o al texto, da igual, a cualquier tipo de texto, sino que son una serie de reflexiones generales que podéis aplicar a cualquier tipo de texto. Nadie empieza a escribir, o mejor dicho, nadie escribe y me estoy refiriendo a escritores importantísimos, a políticos, a filósofos, nadie, a periodistas, nadie publica lo primero que escribe, sino que los escritos son producto de un proceso, los escritos en cualquier género literario y para cualquier medio de comunicación o cualquier medio de transmisión, son producto de una serie de pasos que básicamente son los que tenéis a continuación. Conviene que también los sigáis vosotros a la hora de escribir cualquier tipo de texto de mediana extensión y cualquier tipo de texto de una dificultad, en fin, que no sea voy a escribir aquí 2 líneas o voy a responder una pregunta, sino un texto completo. Bueno, lo primero, lo que conviene muchas veces es partir de lo que se llama la lluvia de ideas. ¿Qué es la lluvia de ideas? Simplemente es anotar ideas diversas, lo primero que se te venga a la cabeza sobre el tema en cuestión. Imaginaos que yo os hago escribir un texto que sea el CEPAS a Puebla. Pues probablemente en esa lluvia de ideas pues vais a incluir CEPA, vais a incluir ESPA, vais a incluir adultos, vais a incluir profesorado, vais a incluir horarios, vais a incluir semipresencial, vais a incluir las asignaturas, vais a incluir una serie de elementos que en ese momento van a estar desordenados, pero que sí que va a ser lo primero que os venga a la cabeza sobre esa cuestión en particular. A continuación, ¿qué tenéis que hacer? Tenéis que ordenar esa lluvia de ideas en forma de esquema. Tenéis que elegir, tachar, añadir, es decir, decidir de las ideas que habéis escrito en la lluvia, con cuáles os vais a quedar porque son las que os valen y cuáles tenéis que descartar porque no os valen. Y respecto a las ideas que valen, lo que tendríais que hacer es ordenarlas para presentarlas. Es mejor, si vais a escribir un texto, es mejor ir siempre de lo general a lo particular. Empezar definiendo, por ejemplo, el término, después empezar por aquellas características que sean más grandes y después ya ir a las características más pequeñas, es decir, después ya ir al detalle. Pero si elegís otro tipo de estructura, el otro tipo de estructura que tengáis tiene que tener una razón de ser. No puede ser que yo coloque la información y que primero vaya una cosa grande, luego vaya una cosa pequeña, luego vaya otra pequeña, luego otra grande, sino que tiene que tener, pues como os he dicho, una razón de ser. Tiene que ser una estructura que esté medida y que esté meditada. Una vez ya sabéis cómo vais a organizar vuestras ideas, es el momento de empezar a redactar. Y en este caso se trata de redactar lo que se llama en sucio. En este caso, imaginaos, por ejemplo, que es una redacción en la que tenéis que contar las palabras. Pues os ponéis a escribir y luego le dais al contador de palabras para que os diga si vais bien, si tenéis que añadir o si tenéis que quitar mucho. En el caso de que estéis haciendo un borrador, lo que tenéis que hacer es leer, volver a leer, una vez hayáis redactado, tenéis que revisar la ortografía, tenéis que revisar la puntuación, tenéis que comprobar si os estáis repitiendo mucho, tanto en las ideas como en palabras. Tenéis que aseguraros de que lo que decís se entiende y que además lo que vosotros decís lo decís con el registro adecuado. Que si me estáis haciendo un resumen del Quijote, no me estáis diciendo al tío se le fue la olla, sino el protagonista perdió la cabeza o el protagonista se volvió loco. Entonces hay que tener cuidado con el registro, no hay que ser demasiado vulgar. Una vez tengáis el borrador, se trata de pasar el texto a limpio. Antes de que existieran los ordenadores, todo esto se hacía a mano. Ya era un proceso mucho más largo, pero ahora, si lo que tenéis es un texto que estáis escribiendo en un ordenador, una vez ya lo tenéis, lo que tenéis que hacer es revisar y corregir el texto y además lo que tenéis que aseguraros es de que el texto está bien presentado y además que le estáis pasando el corrector ortográfico. El corrector ortográfico es una herramienta absolutamente necesaria. ¿Para qué? Para que vuestros textos estén mucho más limpios. Cuando vosotros pasáis el corrector ortográfico, os señala
en rojo aquellas palabras que tienen una falta y en azul aquellos errores de concordancia, de signos de puntuación que se detectan. Cuando vosotros escribís un texto en un procesador, escribís un texto en Word, o escribís un texto en OpenOffice, aseguraos de que tenéis el idioma seleccionado, que tenéis el castellano seleccionado, el español, y así os va a señalar todo aquello que esté mal, repito, en rojo, o lo que tenga algún tipo de incoherencia en azul, y luego simplemente clicando en el botón de la derecha del ratón, si es algo que esté en rojo, vais a ver que os da una serie de opciones. Entonces lo que tenéis que hacer es elegir la opción correcta de entre todas las que habéis, las que se os despliegan, y así vais a limpiar muchísimo los textos de faltas. Eso no quiere decir de ninguna manera que el texto os quede completamente limpio. Hay faltas que no os las va a corregir, pero sí que es verdad que os va a limpiar muchísimos errores ortográficos. Por tanto, utilizad el corrector ortográfico porque es una herramienta que vosotros tenéis a vuestro alcance. Por tanto, cuidado con presentar un texto sin haberlo revisado, y una vez ya hayáis tenido el texto en limpio, mi consejo es que leáis el texto en voz alta, porque si leéis el texto en voz alta os vais a dar cuenta de si hay una frase que está inacabada, de si hay una frase que es demasiado larga, si hacéis una subordinada de subordinada de subordinada, cuando la leáis os vais a ahogar, entonces vais a tener que poner algún punto. Os vais a dar cuenta de si repetís mucho una palabra, si el texto es sobre la obsolescencia programada, obsolescencia, tendríais que buscar formas para sustituir esa palabra. Por tanto, cuidado con ese tipo de errores que no tendríais que cometer y muchas veces se notan cuando, repito, uno lee el texto en voz alta. Además de todo esto, si se trata de un trabajo que tenga más de una página, vais a tener que incluir la portada con vuestros datos, un índice. Yo no os voy a mandar trabajos así, pero esto, repito, os sirve para cualquier asignatura. Y además, si habéis utilizado algún tipo de material en esos trabajos, tenéis que incluir la bibliografía y la fuente. Estas estrategias que os he dicho, después las tenéis resumidas en este vídeo tan cortito. Si vosotros lo que entregáis es un texto escrito, no va a ser para mi asignatura, excepto el día del examen. Evidentemente, si el texto es escrito a mano, me refiero a manuscrito, tenéis que intentar escribir con la letra lo más clara posible. Algo que no se entiende no se puede corregir. Y además, si vosotros estáis entregando algo que está bien presentado, la persona que os lo corrige está predispuesta a mirar el texto con buenos ojos. Por tanto, cuidado con la letra. Utilizar siempre folios en blanco, y si son estas hojas de espiral, no conviene nunca un papel a cuadros, pero bueno, cortar lo que se llaman las barbas. No entreguéis nunca un trabajo en una hoja doblada o cortada. Si ocupáis solo medio folio, pues entregáis el folio entero, pero no lo partáis. Siempre, naturalmente, en todos los trabajos tiene que aparecer el nombre, vuestros apellidos, el curso y el enunciado o el número del enunciado. A ver, no es necesario en mis asignaturas, por ejemplo, ni en el examen copiar el enunciado, pero sí me tenéis que poner que estáis respondiendo a la pregunta 1A o 2B. Tenéis que respetar los márgenes, y los márgenes a los 4 lados de la página, no solamente a la izquierda, sino a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Si tenéis que corregir, naturalmente, cuidado con el Tipex. Es mejor poner una rayita y un paréntesis que abusar del Tipex para, por ejemplo, borrar 7 u 8 líneas. El Tipex para borrar una palabra, una parte de una oración, vale, pero para líneas enteras, mejor poner un paréntesis y un guión. Y ya está. Un guión, perdonad, una rayita y un paréntesis. Y como siempre, una vez tengáis el texto escrito, sea manuscrito, sea un texto digital, comprobad que lo que vais a entregar es lo mejor que podéis escribir. Revisad, corregid, consultad, preguntad y vuelvo a repetir, usad el corrector ortográfico y aseguraos de que el texto que entregáis es el mejor posible.